¿Alguna vez has sentido que ese lugar que jurabas conocer ya no existe? Hoy, en el episodio número 43 de Universos Paralelos, exploraremos nuevas historias que te pondrán los pelos de punta. Personas como tú y como yo, que un día despertaron en un mundo que parecía el mismo, pero ya no lo era. Historia número 1. El misterioso empleado que me atendió. Hola, soy Santos, de Chile, y crecí en una época en la que aún existían los videoclubes. Cerca de mi casa había una pequeña tienda donde arrendaban películas, una de esas que no era tan grande como Blockbuster. Iba tan seguido que ya conocía a todos los empleados y sabía perfectamente las reglas. Se podían arrendar hasta 3 películas por persona y debían devolverse en un plazo de 3 días. Así funcionaban siempre. Una mañana, decidí ir a esa tienda antes de que comenzara mi jornada. Al entrar, me llamó la atención que no estaba ninguno de los empleados habituales. En su lugar, había un señor mayor, de unos 50 años, con una expresión tranquila y una sonrisa amable. Me saludó educadamente y me dijo: «Hola, mi nombre es Cayo. ¿En qué puedo ayudarte?». Me pareció raro, pero no dije nada. Escogí mis 3 películas de siempre y me acerqué al mostrador. Entonces, ocurrió lo inesperado. «Lo siento», me dijo con calma, «pero aquí solo puedes llevarte 2 películas. Siempre ha sido así». Le respondí algo confundido, que desde hace años me llevaba 3, que nunca hubo problema. Pero él negó con firmeza: «No, señor, aquí nunca se ha permitido más de 2 películas por cliente. Es un local pequeño. No tenemos tantos títulos». Me quedé con la duda. Su tono era tan seguro, tan sereno, que por un momento pensé que quizás habían cambiado las reglas. Aún así, me pareció raro que nunca se me hubiera mencionado algo. No quise discutir, le agradecí y me llevé las 2. 3 días después volví para devolverlas. Esta vez me atendió uno de los empleados de siempre. Me saludó y, tras recibir las películas, me preguntó: «¿Por qué solo llevaste 2 esta vez?». Le conté todo, que me atendió un señor nuevo, muy amable, que se hacía llamar Cayo, y que me dijo que solo se podían llevar 2 películas. El joven se quedó inmóvil unos segundos. «¿Cayo?», repitió con extrañeza. «Aquí no trabaja nadie con ese nombre. De hecho, solo trabajamos 2 personas, y ese día ninguno de los 2 faltó. Además, aquí siempre se han permitido 3 películas por cliente». La conversación me dejó intranquilo. Algo no cuadraba. Esa misma tarde, comencé a preguntar por el vecindario entre vecinos antiguos y algunos clientes viejos de la tienda. Uno de ellos me mencionó un dato inquietante. «¿Cayo?». Claro que me acuerdo. Ese era el apodo de Don Carlos, el fundador original de la tienda. El que la abrió a fines de los 80. Fue muy querido por aquí, pero falleció hace muchos años atrás. No lo podía creer. Yo había hablado con él. Lo vi. Lo escuché. Interactué con una persona que no debía estar allí. Desde entonces, tengo la firme sensación de que aquel día, sin darme cuenta, mi línea de tiempo se cruzó con otra. Una versión del pasado que por un instante volvió a ocupar ese pequeño videoclub, y donde el señor Cayo aún seguía cumpliendo con su rutina, sin saber que su tiempo ya había terminado. Historia número 2. La película que aún no existía. Hola, soy Wilson. Esto pasó cuando salí con mi novia al cine de siempre. Esa noche, como tantas otras, planeamos ver una película juntos. Pero apenas llegamos, tuvimos una discusión absurda. No recuerdo ni por qué, solo que ella se alejó molesta y me dijo que la esperara mientras se calmaba. Yo no quería pelear, así que decidí comprar las entradas por adelantado. El cine tenía una sala sola, así que no había mucho que pensar. Pero mientras caminaba por el pasillo para ir a la taquilla, algo extraño ocurrió. Sin darme cuenta cómo, terminé entrando a una sala. La decoración era distinta, más moderna, con luces LED y butacas rojas que no coincidían con el estilo antiguo del cine. Me detuve confundido, pero lo que captó mi atención fue la pantalla. La película ya había comenzado, y en solo unos segundos me atrapó por completo. El guión era impactante, la historia profunda y visualmente era una obra de arte. Pensé:
¿Cómo no he escuchado nada sobre esta película? Entonces apareció el título en pantalla, en letras grandes, y lo memoricé. Justo ahí me acordé de mi novia, y salí rápidamente para buscarla y ver también nosotros esa película. Compramos la entrada a la única película que iban a proyectar, y cuando entramos, todo era como antes. Solo había una única sala, la clásica de siempre. Vimos una película que ya habíamos visto antes, una repetición, algo normal, pero no le conté nada. Lo que vi en esa otra sala, no sabía ni cómo explicarlo. Pasaron muchos años, ya no éramos pareja, pero cada tanto pasaba por el cine. Un día escuché que el dueño estaba por ampliarlo por primera vez en décadas. Decía que por fin habría 2 salas. Fui a la reapertura por pura nostalgia, y entonces al ver la cartelera, mi corazón se detuvo un segundo. La película que iban a estrenar ese día, la gran novedad para la nueva sala, era la misma que vi aquella noche, con el mismo título, los mismos actores, todo igual. No lo podía creer. En ese momento entendí que aquella noche entré por error a una versión futura del cine, en una línea del tiempo que aún no existía. Como si mi presente y el futuro del lugar se hubieran cruzado por unos instantes y me hubieran permitido ver lo que aún no había llegado. No sé cómo ocurrió, pero lo viví. Lo vi con mis propios ojos y desde entonces no miro un cine de la misma manera. Historia número 3. El closet que conectó 2 vidas. Mi nombre es Jackie Díaz y esta historia es real. Me pasó hace muchos años y aunque intento encontrarle la lógica, no la tiene. Desde pequeña fui criada con la idea de que el matrimonio es para siempre, que una vez te casas, no hay vuelta atrás y que divorciarse no es una opción. Así que nunca me imaginé estar con otro hombre que no fuera el padre de mis hijos. Si soy sincera, eso jamás estuvo en mis planes. Un día cualquiera, cuando aún estaba casada, ocurrió algo muy extraño. Recuerdo que estaba en la habitación colgando la ropa de mi esposo en el closet. Todo era normal, hasta que no lo fue. De repente, sin ningún aviso, sentí como si el aire se volviera más denso. Parpadeé y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en mi casa. O al menos, no parecía ser la misma. Estaba en otra habitación, con un ambiente diferente. La ropa que sostenía en mis manos ya no era de mi esposo, era de otro hombre. Un hombre que yo no conocía en ese momento. Me invadió una tristeza profunda, un dolor en el pecho, como si me hubiera fallado a mí misma. Me preguntaba por qué estaba con alguien más, dónde estaba mi esposo, qué había pasado con mi familia. Y en otro parpadeo, todo volvió a la normalidad. Estaba otra vez en mi casa, en el closet de siempre, colgando la misma ropa de siempre. Me sentí confundida, asustada, pero pensé que tal vez había sido una ilusión, un pensamiento fugaz. No se lo conté a nadie. Pasaron los años, más de 20 para ser exacta. Las cosas con mi esposo se deterioraron y aunque luchamos, no funcionó. Terminamos divorciándonos. Me mudé a otro estado. Comencé una nueva vida y sin buscarlo, me reencontré con un viejo pretendiente de juventud. Poco a poco nos volvimos a acercar y terminamos viviendo juntos. Un día, mientras organizaba su ropa en el closet de nuestro nuevo hogar, sentí un déjà vu tan fuerte que tuve que detenerme. El olor, el tacto de las camisas, la forma en la que estaban colgadas, todo era idéntico a esa visión que había tenido 20 años antes. Y en ese instante, como si el tiempo se hubiera doblado, me vi en el pasado. Me vi a mí misma, más joven, en el closet de mi primer esposo colgando su ropa y sintiendo el mismo vacío. Fue como si mi vida se hubiera dividido en 2 caminos paralelos y en ese momento ambos se cruzaron. Como si una versión de mí hubiera visitado el futuro sin saberlo y ahora la versión presente estaba reviviendo el pasado. No fue un sueño, no fue una fantasía. Estaba despierta. Lo viví. Lo sentí. Desde entonces creo firmemente que hay más de una línea de tiempo, que nuestra conciencia a veces se asoma por las grietas de otras realidades. Y así llegamos al final del episodio número 43 de Universos Paralelos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, déjanos tu like
Y si tienes una historia real que te marcó, compártela con nosotros. Tal vez la próxima historia que contemos sea la tuya.